Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy es el primer día de junio, así que eso significa que hoy también comienza el maratón de Olympic Games. Este es un maratón basado en Percy Jackson y en él vamos a ir al campamento de verano en el que nos quedamos en las cabañas pertenecientes a nuestros padres dioses. Así que antes de ello tuvimos que hacer un test para determinar a nuestro padre dios o madre. Yo ya había hecho uno de estos que encontré alguna vez en BuzzFeed en internet y me había salido que mi madre era Atenea. Sin embargo, esta vez lo hice desde la página de Rick Riordan, el autor de los libros, y pues este realmente sería el test oficial y marca que sería hija de Poseidón. Así que voy a hacer los desafíos que marca este maratón para Poseidón. Amo estos libros, de hecho el mes pasado hice un blog en el que releí los primeros 5 libros, pueden encontrarlo aquí por si quieren verlo. Ya tenía algunos libros planeados para leer este mes, pero no están bien definidos aún, así que aún no les voy a decir qué voy a leer por si termino cambiando de opinión. Lo que sí es seguro que voy a leer es Northanger Abbey de Jane Austen. Este de hecho no va a contar para ninguno de los desafíos de este maratón porque no encaja con ninguno. Pero Northanger Abbey ya era una lectura que tenía planeada conjunta con Shannon de That's So Poe. Este creo que es el libro más corto de Jane Austen y muero por leerlo, tengo expectativas muy altas de este libro porque me encanta su humor y después de este ya solamente me faltaría un libro por leer de esta autora. Buenos días, hoy es 3 de junio. Ayer platiqué un rato con Shannon de Northanger Abbey, nos está gustando bastante. Llevamos el 25% del libro, así que no es tanto, pero es lo suficiente como para captar ese humor de Austen, de Jane Austen, que es tan irónico y me encanta. Y hoy al fin voy a comenzar uno de los desafíos que sí pertenece a este maratón, que es leer un libro que sea en el mar o en la costa. Así que para ese voy a leer Beach Read de Emily Henry. En mi último video, el wrap-up del mes de mayo, espero que haya sido ese mi último video, en mi descripción dejé un link que contiene otros links para ir a firmar peticiones para buscar justicia por los crímenes que se han cometido hacia personas de raza negra y voy a volver a dejar ese link en mi descripción ahorita. También ahí pueden encontrar ligas para donar a Black Lives Matter. Si no tienen posibilidades económicas para hacerlo, hay un video en YouTube creado por Zoe Amira. Así que todo lo que se recaude por la publicidad que está en ese video se va a donar también a Black Lives Matter. Así que ahí tienen una opción para donar sin que ustedes estén físicamente donando dinero de sus bolsillos. Y este video promueve principalmente artistas de música o pinturas y algunos videos también para llamar atención al tema. También voy a dejar la descripción de este video en el link de abajo para que puedan ir a donar viendo este video. Terminé de leer Beach Read de Emily Henry. Este libro, lo único malo que tuvo fue que realmente no encaja en el desafío que tenía que leer, que era un libro que fuera en el océano o en la costa, porque aunque el título dice playa, sí es una playa, pero es de un lago, no es mar. Entonces no tenía idea de esto, pero bueno, aún así lo voy a utilizar para eso, porque pues ya lo leí. En este libro tenemos a dos autores, ella escribe novelas románticas y él escribe ficción literaria. Después de un suceso que pasa en la vida de January, quien es nuestra protagonista, ella termina haciendo un viaje al lago Michigan y a la casa a la que llega resulta que su vecino, Gus, es el que escribe ficción literaria, pero como ella se encuentra en un bloque literario por todo lo que está pasando en su vida, deciden intercambiar géneros y escribir el género que normalmente escribe la otra persona. Ahora, había escuchado que la gente se quejaba de que este libro no era suficientemente romántico, pero siento que estuvo perfectamente equilibrado. Claro que tuvo cosas externas, cosas de la vida diaria, porque las personas no solamente son un género en su vida, sino que pues siempre pasan cosas a su alrededor. Entonces tenemos estos sucesos que pasan en la vida de ambos, tenemos romance, sí, hay romance, tenemos diversión, está muy entretenido, tiene chistes muy originales de pronto que me sacaban risa en los momentos más inesperados. Y como todo buen libro tiene también su punto en donde se complican las cosas, sin embargo la forma en la que se arreglan no le dan tantas vueltas al asunto, sino que se resuelve de la forma menos conflictiva en la que podría resolverse. Y eso para mí es un plus, me encanta cuando se evitan dramas innecesarios en los libros. Lo disfruté bastante, no podía soltarlo, de hecho si notan ojeras es porque me dormí tarde leyéndolo, así que le di 5 estrellas. Y mañana 5 de junio comienza la lectura conjunta de Black Hat Body Read, organizado por Shay de Books with Shay. En este vamos a leer los libros de White Rage de Carol Anderson y White Fragility de Robin DiAngelo. El plan de esta lectura está organizado para que dure 2 semanas y termine el 19 de junio, Juneteenth, y en ese día va a haber una discusión en vivo en su canal, así que según yo este vlog va a salir antes de esa fecha, así que están a tiempo de entrarle al menos leyendo alguno de los dos libros. Yo voy a comenzar leyendo White Rage, le voy a dar prioridad a ese.
Si lo termino a tiempo, voy a continuar con White Fragility. Y si alguno de los dos encaja en algún punto con los desafíos de este maratón de Olympic Games, pues lo voy a encajar. Si no, no importa. Encajarlos en un desafío no es la prioridad aquí. Water. Earth. Fire. Air. Ok, como parte de nuestra educación antirracista, también tenemos la opción de ver películas y documentales. Así que quiero ver cuáles tenemos disponibles en Netflix México, porque no es la misma biblioteca que tiene Estados Unidos. Así que las recomendaciones que he visto en las ligas que se han compartido últimamente puede que no estén todas aquí. Así que quiero asegurarme de cuáles sí están para agregarlas a mi lista y tener toda una lista completa por cosas para ver. Y si no, buscarlas en alguna otra plataforma. Ok, uno de los documentales más recomendados es 13th. Así que ese sí está disponible aquí en Netflix México. American Son. Muy bien, también está. Black Power Mixtape 1967-1975. No está. Creo que este también está en la lista. When They See Us. Mi otra opción sería Clemency. Tengo que checar si es esta. El siguiente en la lista es Dear White People. Aquí está, ya lo tengo en mi lista. Después está Fruitvale Station. Es lo malo que no están luego en inglés los títulos, entonces no sé si sean estos. Un joven regresa a casa de la cárcel lleno de sueños como disfrutar de su hijo y ser escritor, pero el delito, la pobreza y el sistema ponen en riesgo sus planes. Pues si no es esta, al menos suena que debería de verla. If Beale Street Could Talk. Híjole, esa no creo que esté aquí en México. No, sabía. Just Mercy es la siguiente. No creo que sea esta. No. King in the Wilderness. Nope. Voy a agregar esta. King in the Wilderness. Ok, esa no estuvo. Bueno, dice que es de HBO. Entonces obviamente no va a estar en Netflix. Al menos no aquí. See You Yesterday. Ok, ya la había agregado. Selma. Selma tampoco creo que esté aquí. No. The Black Panthers, Vanguard of the Revolution. No. The Hate You Give. Ese antes tengo que leerlo porque no lo he leído. Pero no, tampoco está disponible aquí en México. Queen and Slim es otra, de otra lista. No está. Me acaba de llegar un paquete que había pedido, que voy a usar para poner mis libros que no he leído aún y poder tener más espacio en mi librero. Hace poco hice el nuevo intro de Olivia's Catastrophe, y como agradecimiento muy amablemente me envió 2 de los libros que quería. Uno de ellos es Kindred de Octavia Butler y el otro es The Goldfinch de Donna Tartt. Estos 2 me acaban de llegar y no tenía idea de que me iba a enviar 2. Muchísimas gracias, Olivia. De verdad no tenías por qué hacerlo, pero estoy súper agradecida. Mil gracias. Miren qué hermoso. Es tan blando. The United States now has the highest rate of incarceration in the world. But the very folks who often express so much concern about the cost and the expanse of the system are often very unwilling to talk in any serious way about remedying the harm that has been done. We are the products of the history that our ancestors chose, if we're white. If we are black, we are products of the history that our ancestors most likely did not choose. Yet here we all are together, the products of that set of choices, and we have to understand that in order to escape from it. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. In other words, it grants freedom to all Americans. There are exceptions, including criminals. El otro día vi 13th, que es la película sobre la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este es un documental que habla sobre esta enmienda en la que se abolió la esclavitud. Sin embargo, la
ley de Estados Unidos encontró un loophole, un decreto que dice que sí, todas las personas son libres, sin embargo no lo son si se les condena por un crimen, así que estando en prisión no son realmente libres. Por lo tanto, es de donde se han agarrado para seguir haciendo esclavos a las personas negras, utilizando este loophole que tienen ahí y seguirlas haciendo trabajar e incriminándolas bajo crímenes que no cometieron, solamente para poder continuar con esta industria, porque realmente la encarcelación masiva es una industria. Hola, estoy editando el video y no quería decir industria, me refería a negocio. La encarcelación masiva es un negocio. Y lo recomiendo muchísimo, está en Netflix. También en cuanto a mis lecturas, con White Rage voy lento porque también no quiero atascarme de información solamente en un mes. Mientras más lento absorbo las cosas, más se impregnan en mi mente. Entonces, si leo algo muy rápido, sea lo que sea, durante el momento estoy viviendo en eso. Sin embargo, es muy fácil que se me olvide después y no quiero que esto pase ahorita con estos libros y con toda esta información que estoy adquiriendo. Entonces, llevo un capítulo, son 5 capítulos en todo el libro y de hecho en este primer capítulo al menos también comienza con la abolición de la esclavitud y la creación de esta enmienda. Entonces, tener este capítulo y este documental del que acabo de hablar fue como un complemento muy bueno para poder seguir empapándome de todo este conocimiento. Y de Northanger Abbey, este fue el primer libro de Jane Austen y de cierta forma se siente porque toca temas góticos y creo que ninguno de sus otros libros toca esos temas. Sin embargo, la forma en la que toca estos temas sigue siendo un humor muy Jane Austen. Sigue con esta ironía y sarcasmo y en cierta forma crítica social y crítica a temas utilizados en los libros de entonces. Y lo que hemos comentado es que en este libro se menciona mucho el libro de Udolpho de Anne Radcliffe y parece ser que mucho de lo que hay en este libro tomó como inspiración un poco esa novela. La verdad no he leído Udolpho, así que no sé qué tan verídico sea esto, pero por los comentarios que hay en el libro parece ser que sí, así que ahora quiero leer este libro para complementar también esta historia. Recorded Books presents an unabridged recording of One Crazy Summer by Rita Williams Garcia, narrated by Cece Aisha Johnson. Comencé a ver Avatar, la leyenda de Aang, por primera vez en mi vida. Jamás la había visto y pues me piqué. Así que terminé de verla y me encantó, igual que al resto del mundo. Creo que no he escuchado de nadie a quien no le guste. Solo hubo una cosa del final que no me encantó. Y voy a decir unos cuantos spoilers por si hay alguien aún por ahí que tampoco la haya visto. Pero el hecho de que Aang se quedara con Katara no me gustó nada. No solamente porque siento que no tienen nada de química románticamente. Tienen toda la química de amistad y todo es muy bonito cómo se llevan. Pero cuando trataban de forzar el romance se sentía muy forzado, muy como si fuera obligatorio el hecho de que el personaje principal tenga que acabar con una pareja, cuando realmente no se sentía necesario. Y la verdad, personalmente siento que Katara tenía mucho más química con Zuko. La verdad, siento que ellos dos habrían encajado súper bien si querían hacer una pareja romántica en esta serie. Pero bueno, no fue así. El resto me encantó, lo demás me pareció increíble, así que ahora yo también pertenezco al grupo de fans de Avatar. Mi hermana está súper emocionada porque se acaba de enterar de algo que hacen sus pósters. Bueno, para empezar, mi hermana es mega fan de BTS, entonces se acaba de enterar de que hay una app o algo. Mejor se los enseño. No. Esta es la app. ¿Arti Vive? Sí, supongo. Muy bien, te dejo con tu emoción. Terminé mi lectura conjunta de Northanger Abbey de Jane Austen, la cual hice con Shannon de That's So Poe. Este realmente no encaja con ninguno de los desafíos del maratón, así que quedará como una lectura aparte.
Pero en esta historia tenemos a Catherine, quien tiene la oportunidad de viajar a Bath y hacerse más de la sociedad, conocer más sobre círculos externos a los que ella normalmente acostumbra, ya que es de clase media baja. Así que aquí se hace de varias amistades y no todas ellas son precisamente amistades valiosas. Y también atrae a algunos pretendientes. Así que, como en todas las novelas de Jane Austen, siempre hay algún interés romántico, crítica social y mucho ingenio. Y este además es una sátira a todas las novelas góticas de la época de Jane Austen, ya que Catherine también llega a ir a la abadía de Northanger Abbey, y aunque toda la novela es bastante divertida, en esta parte todavía se aumenta más por todo lo que piensa Catherine al estar en esta abadía. Con las novelas de Jane Austen hay veces en las que amo a la pareja romántica, al interés romántico, y hay algunas veces que realmente no me importa y no siento nada por estos dos personajes, y esta fue una de esas ocasiones. No sentí que hubiera química entre los personajes, y no sé si sea tanto la química o el cómo son los personajes hacia ellos mismos. Catherine termina sintiéndose un poco sumisa, cuando realmente no siempre lo es, y de hecho ella tiene un arco bastante favorable en esta historia, y el interés romántico llega a hacer bastantes comentarios que caen mal, que dan ganas de darle un zape, porque las actitudes que llega a tener con Catherine son bastante condescendientes, así que eso hace que no me importe si estos personajes quedan juntos o no. También es uno de los libros en los que más se siente la voz de Jane Austen, más se siente que te está hablando directamente a ti, y algunas veces hasta parecía que me estaba leyendo la mente. Sentía que si yo tenía una crítica del libro, justamente después había un párrafo en el que ella se excusaba diciendo por qué no lo había hecho de esta otra forma. Así que eso me pareció muy diferente al resto de los libros, porque no siento que los demás libros de esta autora sean tan directos con el lector. No siento que se refieran tanto hacia ti rompiendo ese cuarto muro. También en el final sentí que el elemento que utilizó para resolver el conflicto fue demasiado conveniente, sobre todo porque no hubo un antecedente en el libro sobre lo que podría pasar al final, que fue lo que resuelve las cosas. Al final me pareció una lectura muy entretenida y ligera, y siento que es un buen inicio para leer a Jane Austen si ustedes no lo han hecho, porque además del humor que tiene, es la novela más corta, entonces eso podría ayudarles a sumergirse en sus historias y a conocer su humor, porque es gran parte de lo que define a Jane Austen, y también la forma en la que uno en el presente se puede identificar con cosas que ella describe de hace 200 años, que siguen siendo aplicables a cómo vivimos nuestro día a día. Así que no recuerdo si ya dije su calificación, pero le voy a dar 4.2 estrellas. Estaba viendo videos de Avatar, me quedé traumada con ese show, y me dio curiosidad por saber qué tipo de bending haría yo, qué tipo de elemento podría manipular. Así que voy a hacer algún quiz ahorita para ver qué elemento sería el que yo manipularía. Supongo que siendo hija de Poseidón, el elemento que tendría que salirme sería agua. Y sí podría ser una buena opción. Me voy a quitar estos porque creo que se reflejan. Los que controlan el agua, según esto, se dominan más por la luna, y los del fuego más por el sol. Mientras haya luz solar, soy feliz. Así que por esa parte podría ser fuego, pero no creo que sea fuego, la verdad. Ok, vamos a ver. Sí, soy bastante sensible. Hazel Green. La primavera es mi estación favorita porque nacen las flores y todo se ve más colorido, como que se le sube la saturación a los colores. Verde porque resalta el color de mis ojos. Manejar, jamás haría eso en mi tiempo libre. Manejo demasiado tiempo al día como para volverme a meter al coche. O salir a caminar, leer un libro. Un dragón, pero con mi carácter tal vez no podría domarlo. No importa, un dragón. Bueno, para vacaciones creo que sería playa. Helado, arte. Supongo que Jean Grey porque me parece interesante lo que hacen con su personaje. La chimenea sería una opción súper relajante. No hago ninguno de estos deportes, la verdad mi opción habría sido tenis. Pero si tengo que escoger entre estos, supongo que sería básquetbol. Avión, porque es más rápido. Tendría una mente abierta. No corro, no grito y no golpeo. Suena a reglas de cuando hay un temblor o un incendio y no tienes que apanicarte. ¿Qué es lo que hago? Llorar, eso hago. Creo que a veces soy chistosa, creo que sí podría ser la chistosa, pero también la que trae el balance pacífico. Telepatía jamás, no me gustaría escuchar lo que todo el mundo piensa. Creo que sería volar.
El más interesante me parece el de manipular la sangre, la verdad. Y me salió agua al final. Como el océano a veces puede ser calmada y razonable, pero hay otras veces, principalmente cuando te enfrentas con una amenaza, cuando eres una fuerza con la que hay que lidiar, favoreces al amor y la paz y tienes más fe en otros que en ti misma. La gente normalmente viene a ti por ayuda y eres el que normalmente termina uniendo a las personas. Creo que la mayoría de esto sí aplica para mí, entonces sí, sería Waterbender. Así que aplica perfecto para una hija de Poseidón. Confirma lo que ya sospechaba realmente. ¡Woo! Waterbender. Pues acabo de ver la adaptación de Northanger Abbey con Felicity Jones y Carey Mulligan. Y resulta que, además de ser muy leal al material original, arregla un poco justamente los problemas que tuve con el libro, los pequeños problemas que tuve, tanto el trato condescendiente del interés romántico. Hay un poco de eso, pero no es tan intenso como lo es en el libro, sino que se siente más juguetón y además creo que solamente hay una vez en la que le habla así y digamos que es comprensible por lo que pasa antes. Y también hay mención antes sobre lo que llega a resolver el conflicto al final, que justamente es lo que sentía que le había faltado al libro para que no se sintiera como una resolución tan fácil. Entonces, creo que fue una muy buena adaptación. Terminé de escuchar One Crazy Summer de Rita Williams García. Este lo voy a utilizar para el desafío de leer un libro en 3 días. Representa al tridente que tiene 3 picos. Entonces, por eso teníamos que leerlo en 3 días y este lo escuché en 3 días. En este seguimos a 3 hermanas cuyo padre las manda a visitar a su mamá que las abandonó hace 7 años a Oakland. Entonces, una vez que llegan con su mamá, ella no quiere tener nada que ver con sus hijas, así que las manda a una especie de campamento para niños y adolescentes del grupo de los Black Panthers, ya que esta historia se sitúa en 1968. A través de la narración de la hermana mayor, Delphine, quien tiene 11 años, vamos a ir viendo cómo descubren la sociedad en la que viven y cómo la ven a través de sus ojos de las edades que tienen, al mismo tiempo marcando la prioridad que tiene Delphine de cuidar a sus hermanas, ya que ella quedó de cierta forma a cargo de su cuidado, ya que no han vivido con su madre desde hace mucho tiempo. Parte de lo que amé de esta historia fue la relación de las hermanas. Me encanta cómo la autora logra transmitir la dinámica de las hermanas, tanto el amor como las peleas que ocasionalmente hay y la sensación de responsabilidad que tiene una como hermana mayor de cuidar a las hermanas menores. También involucra arte y poesía y hay una escena en específico cerca del final que no quiero spoilear, pero involucra esta parte de la poesía que se siente más fuerte ya que viene de una niña que realmente no puede entender qué es lo que está diciendo, sin embargo ese nivel de inocencia logra que ella transmita la verdad. Lo único que sentí un poco extraño fue el hecho de que el papá mandara a estas hijas a pasar un mes con la mamá que las abandonó. Entonces, eso siento que no tuvo mucha congruencia porque él ya conocía la ideología de la mamá, entonces nunca entendí por qué lo hizo. No sé si su intención era que hiciera cambiar de opinión a la mamá o que le entrara un poco más de bondad al corazón, no sé. Pero fuera de eso me parece una historia con mucha fortaleza y además con un mensaje bastante importante que logra ser transmitido de cierta forma que el público para el que es intencionado, que es middle grade, niños de 9 a 12 años, pueda disfrutarlo y al mismo tiempo tener las dificultades de la sociedad. Y le voy a dar 4 estrellas. Y hasta aquí voy a dejar este vlog que involucra The Olympic Games y también parte del maratón de Blackout Body Read. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.